Mira, estábamos aquí que íbamos a empezar con la revisión de la aplicación del método inductivo, del que habíamos quedado pendiente hace 15 días. Entonces, habíamos quedado para aplicarlo al texto de Romanos 11. Y bueno, aquí está mi intento de método inductivo. Bueno, acá pues en el ejemplo decía, bueno, observación detallada. ¿Quién escribe las palabras? Bueno, acá también eh, el apóstol Pablo. Ahí está. Va, va bien, va bien. Luego, vamos bien, póngame ahí un 5 enseguida. Mm. Después, ¿cuándo se escribieron? Dice, bueno, yo estuve investigando, en unos encontré que lo ubicaban específicamente en el año 58. Aquí yo creo que lo voy a poner así, año 58, y otros decían que en el 55. Por eso entonces le puse posiblemente entre el 55 y el 58, Correcto. que cuando estaba en, pero este no es, ¿yo qué estoy haciendo? Ah, no, sí es ese. Sí, 56, 58. Sí, 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 este, que estaba era en el otro, estaba era en el de Efesios, ahí. Cuando se escribió el texto, Pablo estaba en Corinto, perdón, en el año entre 56 y 58 después de Cristo. ¿A quiénes escribe la carta? La escribe a los cristianos que vivían en la capital de Roma, en el imperio, ¿no? Y bueno, A la se iglesia de Roma. dirige en el texto ya a los gentiles. Acá, ¿cuál fue la razón principal por la que se escribió este libro? Pues habrían unos problemas de división entre los judíos y los gentiles, por lo que Pablo explica la fe en Jesús y que, bueno, somos todos uno en un mismo cuerpo en Cristo. Entonces, de las preguntas directas, yo puse esta. ¿Qué es lo Wilmer, que no ajá, quiere? Wilmer, ¿me escucha? Sí, Ok, espera un sí. momentico ahí. Espera un momentico allí. Ah, cuando había un problema de esta carta, dijiste que, Había un problema, una división entre los judíos y los gentiles. pero a causa de qué, ¿por qué? Eso No está más sacaste esa. adelante. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pero esa, es bueno que allí por lo menos cuando está empezando la prédica, en este caso, pues, de por lo menos una idea del por qué se escribió la carta, cuál es el problema, y más adelante sigues explicándolo, para por lo menos, que por lo menos ya el oyente tenga la idea, ok, ya sabemos el Mm, por qué escribió la carta. Pero, dale, pues, muy bien, continúa. Pregunta directa. bueno, listo. En las preguntas directas yo me planteé esta. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? No sé si ponemos el texto y lo Sí, leemos sí. primero. Eh, Vamos a poner la Reina Valera. Eh, Ahí está. Entonces, dice, sí, es así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí en esta fue donde tuve mi primer conflicto, porque
que no entendía, ¿no? ¿A qué se refería esto? Son amados a causa de los padres, pero eso fue lo que me aclaró la otra versión. Ok, qué Ahorita la bueno. vemos. Por eso es importante tener varias versiones, porque hay unas que son más claras que otras y más precisas y nos sacan fácilmente de dudas. Y entonces eso nos lleva a ser más rápido o a entender más el estudio inductivo. Ok, continúa. Entonces dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como Correcto. vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, vamos a poner aquí, creo que fue la versión internacional, creo que era la que había puesto allá, donde me hace como una mayor claridad. No era la otra, traducción viviente. Esta. Aquí está. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de de la buena noticia, que es el Evangelio, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Hizo una promesa. Entonces, ya ahí, exacto. Entonces, ya ahí ese versículo queda muchísimo más claro que lo que muestra ya la versión de 1960. Correcto. Listo, entonces, ahora sí, Vamos con la segunda. estamos aquí. Preguntas directas. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Yo puse, no quiere que ignoren el misterio del cual les está dando explicación, el versículo 25, que Correcto. ya esto. Listo. Entonces, ¿por qué no deben ignorar este misterio? Para que no sean arrogantes de sí mismos, también está ahí en el verso 25. Es ¿Qué le correcto. pasó a Israel? Fueron endurecidos en parte. ¿Para qué fueron endurecidos? Para que los gentiles obtengan por fe la salvación. ¿Hasta cuándo será endurecido Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasará con Israel una vez que los gentiles sean salvos? También obtendrán la salvación. Luego, versículo 26. ¿Quién apartará la impiedad de Jacob? El libertador. Versículos 26 al 27. ¿De dónde vendrá el libertador? De Sión. ¿Cuál será el pacto con el pueblo de Dios? Se apartará de ellos la impiedad, hablando de Israel. ¿Cuándo se cumplirá este pacto? Cuando sean limpiados de sus pecados. 28. ¿Qué causó este plan de Dios en el pueblo de Israel? Que se hicieran enemigos del Evangelio. ¿A quiénes beneficia esta condición? A los gentiles. ¿Este mal sentimiento de Israel hacia el Evangelio hace que Dios los deje de amar? No, porque siguen siendo los que Dios ama por el llamamiento que hizo a sus padres, como lo aclara la versión que, sí, una traducción viviente. Aquí está. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. 29. ¿Qué aclaración hace Pablo acerca de los dones y el llamamiento de Dios? Que son irrevocables, por eso no puede desechar al pueblo que llamó aún en su desobediencia. ¿Quiénes eran desobedientes en otro tiempo? Los gentiles. ¿A causa de qué obtuvieron misericordia a los gentiles? Por la desobediencia a Israel. Listo. Entonces, preguntas indirectas.
¿cuál fue el misterio de Dios para que todos sean salvos? Hacer salvo a los gentiles por medio de la desobediencia de Israel y provocarles celos para que también fuesen salvos ellos mismos, ¿no? Aquí me fui al contexto anterior, en los versículos 11 al 14, que dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. Ahora bien, este lo puse en negrita porque me parece que es como el versículo que destaca. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Esta también es de la Nueva Traducción Viviente. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de los que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Ahora, otra pregunta indirecta. ¿Hay alguna preferencia por parte de Dios en cuanto a los que han de ser salvos? Escuche, que Dios no hace acepción de personas. Me fui también acá a Romanos 10, del 9 al 13. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Acá también destaqué este versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, este versículo nos contesta la pregunta de acá. Esto también, pues la puse. ¿Qué es la misericordia? Pues en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en la que se encuentra. En alguna ocasión creo que había encontrado una definición que decía algo como que es la retención del castigo merecido hacia el hombre, ¿no? Bueno, entonces, contexto histórico. No sé por qué puedo eso ahí. Ah, bueno, va acá. Esto es lo otro. Sí, de los contextos históricos de anterior y posterior. Sí, aquí está. El anterior, los capítulos 10 y 11 de Romanos. En estos capítulos, Pablo explica su condición de apóstol a los gentiles y les enseña que Dios quiso provocar a celos a su pueblo para que de esta manera pudieran anhelar también el gozo de la salvación que ahora tenían los gentiles. También hace una exhortación a que no, porque Dios haya dado salvación a los gentiles, tendrá preferencia o mayor misericordia que con Israel, puesto que este es originalmente el pueblo de Dios. En el posterior, en el 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, este versículo también a mí, pues, eh, por aquí lo puse, un llamamiento similar al contexto anterior a guardar la cordura. Este versículo me ayuda a mí y me lleva a pensar que, pues, como decíamos en el principio, cuál era la razón por la que había escrito, entonces sería, hay una división entre judíos y gentiles, porque los gentiles eh, se sentían como superiores a los judíos.
esto también, bueno, ya esto lo puse aquí como un complemento del contexto, donde hablan Wilmer, de Wilmer, ¿puedes repetirme dónde ubicaste el contexto anterior, el posterior? posterior, Romanos Ajá. 12, versículo 3. No, no se me queda. Ya va. Tenemos, si estamos estudiando 11 del 25 al 32, ¿llegaste ahí? ¿Cómo? ¿De qué habla el versículo 35 y 36? 35 y 36. Vamos a ver. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las No te, cosas provienen. ¿No es no te, ese? Capítulo 11. no te parece que allí está una diferencia entre lo que vienes tratando? ¿No te parece allí que está el contexto posterior? Yo esa lo anoté también, pero no sé. Déjeme recuerdo dónde fue que lo puse. Eh, no, no lo puse. Pero sí, en ese, pues está destacando también. Creo que lo anoté, pero no recuerdo dónde. O fue al final. Bueno, vamos a hacer algo. Vélale al contexto posterior y el anterior, ¿ok? Bueno, voy a anotar ahí. Vamos a volver a revisarlo. Tú vas a volver a revisar qué es el contexto anterior y el contexto posterior. Es el texto inmediatamente antes e inmediatamente después. Puede ser un capítulo o pueden ser versículos que hablan de un tema diferente. Quizás no muy diferente, pero que da otro sentido. Entonces, tienes allí, te fuiste como muy lejos del contexto, entraste en otro tema. Entonces, vamos a revisarlo, o sea, tú lo vas a revisar. ¿Me entiendes? El contexto anterior y el contexto posterior. Ahora sí, continúa. Pero el anterior también está muy lejos. Hola. Bueno, lo que pasa es que, ¿me puedes repetir el anterior? Del anterior, pues nada más cité. Miércoles, esto no es. Eh, Anterior. Los capítulos 10 y 11. No sé si cité algo en específico, pero Sí, mencioné el 24. creo que si mal no estoy, déjeme busco aquí, es como el versículo 20 y algo del capítulo 11, del capítulo 10, pero Ya, ok. Ve, vas a tomar en cuenta, nota por allí en papelito, que tu contexto, en los textos argumentativos, tu contexto anterior es el versículo o el pasaje que trata de un mismo tema o sigue una misma secuencia, aun cuando sea diferente al que estás tratando, pero que está inmediatamente antes del texto que tú estás estudiando. Y el posterior es el que está inmediatamente después. Ok, entonces tienes que identificarlo igualito, o sea, trata, desde aquí. Tienes que trazar bien de dónde a dónde están las ideas. Entonces, la tarea es
que revises los contextos, el anterior y el posterior. Ok. Ok. ¿Qué más viene? Lo ¿Por demás. dónde iba? La semántica de las palabras. Ah, bueno. Estas las anoté como palabras claves aquí. Ajá. Arrogantes, gentiles, misericordia. Este me pareció interesante, aunque no está como tal dentro del texto, pero sí está en el contexto anterior, en el capítulo 10, que dice espíritu de estupor. Y pues lo define como la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia, que era cuando decía que a Israel le había puesto ese espíritu de estupor para, eh, creo que decía para darles ojos que no vieran, y algo así decía ahí en el capítulo 10. Ok. Bueno, la de libertad, Es importante que pues investigues las definiciones, ¿cierto? Pero las que están en el anterior, en el posterior, todo eso te va a llevar. Pero cuando vayas a hacer tu análisis, solamente vas a meter allí las palabras del texto que estás estudiando. Ok, para que una persona que está leyendo solo ese texto, o sea, esa guía, por decir que tú estás elaborando, pueda tener claro de que esa palabra está allí, porque si no va a quedar así como que, ver, muy de dónde salió esto. ¿Ok? Entonces, es importante entonces, arrogante está bien. ¿Qué más pusiste? gentiles, misericordia, Ajá, libertador, que hace ajá, alusión a Jesucristo, Sión, que pues encontré que es como la denominación o la escritura en griego y ajá, que, bueno, es una fortaleza, pero también la ciudad de David, que después pasa a llamarse Jerusalén, y ujú. también tiene este significado, los puros de corazón. O- Pues, ajá, ¿qué más? Israel, pueblo de Dios, y bueno, los Ajá, personajes. ok. Las palabras que se repiten, gentiles y misericordia. Aquí me faltó definir gentiles, que es como tan clave para la comprensión del texto. Ok, también anota por allí porque necesitas investigar lo que es endurecimiento irrevocable. Recuerda que tienes que volver a leer ese texto y ver las palabras que se repiten, las palabras que que son importantes, que tú ves que generalmente el autor las repite mucho en el mismo contexto para ver si son importantes y ellas son las que te dan la idea central del texto. Entonces tienes que investigar endurecimiento, tienes que investigar irrevocable y tienes que investigar dones, Ujú. ¿correcto? Bien. Ajá, Sí. seguimos. Lenguaje figurado. ¿Qué Bueno, no conseguiste sé, yo allí? o no sé si se me escapó. No lo hiciste. Ya, ya va. Lenguaje figurado. No, no, Lenguaje pues figurado. no sé, no consideré que hubiese un lenguaje figurado. Bueno, de todas maneras, anota allí, hay un símbolo que es los padres, ¿ok? Entonces vas a investigar en Ah, ese ok. texto qué significa los padres y a qué se refiere. Hay un Esto es, símil. Símil, ¿verdad? Es una figura que compara una cosa con otra. Entonces, claro, esto es a profundidad y en algún momento lo vas a entender un poquito mejor, solamente te estamos ayudando. Entonces, el símil es
Pues como vosotros también, así también estos. Eso está en el 11, 30, 31. Compara una cosa con otra. Lo 30, 31. Bueno, listo. Yo definí el texto como argumentativo. En ese caso, pues la idea principal es una explicación del plan de Dios para salvación tanto de gentiles y judíos, a la cual está resumida en los versículos 31 y 32. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. De las ideas secundarias puse los dones y llamamientos de Dios son irrevocables y siempre cumple sus promesas. Y esta, que la mente de Dios siempre será superior a la nuestra y que sus planes son perfectos. Ok, ve. Para poder trazar la idea central y la idea secundaria, primero vamos a realizar el análisis de los textos nuevamente. ¿Qué vas a hacer? Estás muy bien, súper adelantado. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a volver a revisar todo el material. Lo vas a volver a, a trabajar, ¿verdad? Y yo te voy a enviar, ahora sí te voy a enviar el ejemplo que nosotros tenemos para que veas cómo, cómo se va desarrollando. Pero te lo voy a enviar hasta la idea central para allá, no te la voy a enviar. ¿Ok? Porque Pero es que necesitas, viene bien en todo, sí, prácticamente. vienes bien. Pero necesitas es centrar las ideas por puntos. O sea, no que expreses un resumen, sino que hagas las ideas. Primero hay una idea central. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ideas que sustentan la idea central? Y la vas a colocar. Esto y esto. ¿Me estás entendiendo, verdad? No necesitas Sí, extenderte. Ok, De nosotros te lo hecho, vamos a enviar. después de la idea central, lo que resulta de ella, los puntos, los principios, ya los dijiste hace ratico atrás, ya los dijiste ya. Lo que venías explicando, las preguntas que venías haciendo, ¿ves? Pero tienes Muy que ordenarla. claro, muy bien, muy bien. O sea, viene muy bien, pero en idea central te saliste de lo que venías explicando, ¿ok? De lo que venías explicando. Venías muy bien, pero te faltó conformar lo que el apóstol empezó hablando desde el principio, lo que tú venías explicando, ¿ok? Pero venías muy bien. aquí está mal. ¿Cómo? No digo que Sí, ya sé que está mal. correcto. Está bien. Ahora ve, la idea es que lo descubras. Creemos que tienes el Espíritu Santo y creemos que estás bastante, creemos que estás documentado y con la ayuda del Espíritu Santo puedes dar por lo menos al tope de la idea central. Entonces, vienes bien, Eliezer. Ahorita yo me perdí la parte, ¿verdad? Pero Eliezer me dice, vienes bien, vienes dando con la idea, sí la traes en la boca, la vienes mencionando, pero cuando llegas a la idea central la cambias. Entonces, vamos a ubicarnos mejor, ¿sí? Pero eso solamente de leerte, de leer y contextualizarte, más nada, no te falta gran cosa. Contextualízate, vuelve a revisar y esto te va a servir de ejemplo, ¿ok? Para desarrollarte y poder asignarte
otros textos bíblicos. Lo otro es que hoy no te vamos a asignar otro texto bíblico porque todavía estás puliéndolo. Sí, muy bien, pasar la Ajá. primera vez. Todavía hay que sacarle punta. De hecho, te felicito porque yo la primera vez hice un arroz con mango y me quedó malo de paso. Entonces, agarra tu Biblia de estudiar, agarra tu lapicito. A mucha gente no le gusta marcar las Biblias, pero yo las marco porque a mí me Ya ayuda. la tengo. Exacto, selecciona las palabras muy importante, no te olvides, palabras que se repiten, aun cuando tú conozcas el significado, si la palabra se repite, eso es importante. Entonces, le identificas cuáles son las palabras, que yo creo que más que todo es allí donde tienes donde está un poquito, donde te pierdes. Y otra cosa, Wilmer, para entender bien el texto, o sacar mejor la idea central, lee varias veces la lectura, o sea, el texto, lee, y para que veas que se te va a hacer mucho más fácil. Mínimo 7 veces, ¿ok? En varias versiones distintas, pero tú tienes que trabajar con la Reina Valera del 60 para sacar eso, ¿ok? Entonces también puede ser que estás usando varias versiones y no logras concretar un poquito, pero estás bien. Bueno, listo. Entonces, pues no sé, aquí ya falta un poquito para terminarles de mostrar los otros puntos. Ok, De la estructura del texto, pues yo puse que era de relación, causa y efecto. La atmósfera del texto, dice el apóstol Pablo, está enseñando a los gentiles a que no deben sentirse superiores ni orgullosos de que el pueblo de Israel haya sido endurecido en sus corazones, que no fue casualidad que los gentiles, no siendo el pueblo de Dios, hayan sido partícipes de la promesa de los que sí eran pueblo, puesto que fue un plan de Dios para traer a todos la salvación. ok, ve, allí tú estás explicando algo muy importante, pero no va en la atmósfera. La atmósfera es el estado o el tono o la forma como Pablo se dirige. Por ejemplo, hay momentos donde Pablo tiene que exhortar así, 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 pero aquí Pablo se dirige a los hermanos con un tono sereno, con mucha autoridad, eso sí, en cada cosa que dice. Y él está enseñando con sabiduría. Esa es la diferencia en algunos textos bíblicos argumentativos. En este caso, Pablo está hablando en un tono serenito, ¿ok? Y con mucha sabiduría en lo que él está enseñando. Sí, mira, qué fácil y sencillo. Eso significa atmósfera del texto. La manera en la que el escritor se dirige a la iglesia, o sea, la atmósfera es la manera en la que el escritor se dirige a las iglesias o el tono de voz o lo que está diciendo, pues. Si está enojado, Si está enojado, si está bravo, si los está elogiando, esa es la atmósfera del texto, o sea, del párrafo, pues. Bueno, como dijo mi esposa, Pablo estaba ya, o sea, sereno, un tono sereno y con autoridad, o sea, les enseña las cosas que tienen que saber ellos, pues. ¿Ves? Y lo que tú tienes allí, eso es la atmósfera del texto. lo que dijo él. No, no lo ayude. Él puede, yo sé que puede. Después hablamos, Will. Ok. Sí puedes, hermano. Está allí a un pasito. Oye, pero, amor, buenísimo, que vino todo tal cual como está aquí. Ok, dice así, estructura del párrafo. El deseo de Pablo es que los hermanos de la iglesia de Roma conocieran el ministerio en torno a los judíos que fueron rechazados por Dios a fin de que ellos no se consideren a sí mismos mejores que los judíos. Y comienza declarando cuál es ese ministerio. El ministerio es el que le ha acontecido a Israel, un endurecimiento temporal hasta que haya entrado a la salvación la totalidad de los gentiles. Eso es la estructura del párrafo.
Eso Eso es, es ajá, 11. bueno, aquí puse esto. Ajá. En el versículo 25, Pablo expresa su deseo de que los gentiles puedan entender la razón del endurecimiento de los israelitas. Correcto. Luego les hace una referencia de un texto de Isaías para demostrarles de que era una profecía, en el versículo 27. Luego describe la condición de los israelitas a causa de este plan de Dios. Dice la razón por la que han sido desobedientes y han rechazado al Evangelio, pero que aún así Dios los seguirá amando como a su pueblo y los perdonará. Y termina recordándole a los gentiles que en un tiempo ellos estuvieron en desobediencia, pero obtuvieron el perdón de Dios, por lo que hará lo mismo con su pueblo. Ya va, Wilmer, que lo que pasa es que entró una llamada aquí y le toqué algo y no se oye. Habla para ver. Ahora sí me escucha. Hola, 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 ¿Aló? hola, hola. Sí, ahora sí. ¿Aló? Ahora, Hola, ajá, ahora sí me escucha. ¿por dónde está? Sí, Ok, muy bien. ¿Puedes repetir, por favor, y disculpa? vale, bueno. Les decía esto en el versículo 25. Pablo expresa su deseo de que los gentiles puedan entender la razón del endurecimiento de los israelitas. Luego Correcto, les hace una referencia de un texto de Isaías para demostrarles de que era una profecía, ¿no? De que eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. correcto, Después describe la condición de los israelitas a causa de este plan de Dios. Dice la razón por la que han sido desobedientes y han rechazado al Evangelio, pero que aún así Dios los seguirá amando como a su pueblo y los perdonará. Y al final correcto, les recuerda a los gentiles que en un tiempo ellos estuvieron también en desobediencia, pero obtuvieron el perdón de Dios, por lo que hará lo mismo con su pueblo. correcto. Muy bien. Vamos a la idea central entonces. Hasta aquí vamos bien, ¿qué es lo que Dios se dice? Listo, esta es la idea central. Ahí también. Vamos a quitarle. Aquí. O pues lo que yo había puesto. Es que ese era uno como de los conflictos que tenía, porque como, o sea, me dejé como cautivar por el hecho ese de, de que si, o sea, las palabras estaban repetidas o si se hacía énfasis en algo, era muy posible que esa fuese la idea principal, ¿no? Sin embargo, pues en, en otros puntos lo que ha argumentado es que Pablo estaba explicando eso, ¿no? La razón por la cual el pueblo de Israel había sido endurecido y que no había razón para que los gentiles se sintieran superiores a ellos, habiendo obtenido esa promesa que en un principio no les pertenecía. Muy bien. Ve, aquí la idea central es, hermanos, ustedes deben saber que Israel ha sido excluido temporalmente de la gracia de Dios de manera que no se sientan más privilegiados que ellos. Esa es la idea central. Es lo que tú venías explicando al principio, cuando empezaste a desglosar los versículos
25, 26, que es donde el apóstol Pablo les exhorta acá a la iglesia de Roma y les dice pues que no se sientan, no sean arrogantes por lo que han recibido, ¿ok? Y el apóstol Pablo le sigue diciendo más adelante lo que tú vienes explicando, porque Dios también les ama a su pueblo y les explica de que Él murió por ellos y vino por ellos y que también a ellos van a ser salvos. Así que, o sea, sean ustedes, no sean arrogantes por lo que también van a recibir o lo que recibieron ya, que es lo que tú decías, el conflicto que había en cuanto a la salvación. Esto es para que no haya privilegio. Entonces, ¿ves la importancia de la palabra excluido o exclusión? O sea, es una palabra que creo que no metiste o no investigaste allí, ¿no? Entonces, nuestro tema central es, hermanos, ustedes deben saber que Israel ha sido excluido temporalmente de la gracia de Dios, de manera que no se sientan más privilegiados que ellos. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Primero, esta exclusión, ¿verdad?, durará hasta que se complete totalmente el número de los gentiles que están salvados antes de la venida del Señor. Segunda idea secundaria. Después de esto, todos los judíos escogidos por Dios tendrán la salvación prometida cuando venga el Señor. Idea secundaria número 3. Los judíos excluidos son enemigos del evangelio por causa de la admisión de los gentiles de la gracia de Dios. Idea secundaria número 4. Los judíos excluidos también son amados por causa de la promesa de bendición hecha a sus antepasados. Ok, esa promesa, esa 4 tiene ideas inmersas. Dice, porque los privilegios, o sea, ellos son amados por Dios por causa de sus antepasados. 4.1. Porque los privilegios que se derivan de la gracia y de la elección de Dios son inalterables. Hay una promesa del Señor, ¿ok? Y esas promesas de Dios son inviolables y Dios va a cumplir su promesa. 4.2. Porque los judíos alcanzarán la misericordia de Dios, así como los gentiles han sido objeto de su gracia. O sea, tanto para nosotros como para ellos. Y el 4.3, porque Dios sometió a todos, tanto a judíos como a gentiles, bajo la desobediencia, para que todos alcancen su misericordia. ¿Ok? Entonces, de esa forma estructuramos idea central y cuáles son las ideas secundarias que sustentan la idea principal. Bien. Ok. Aplicación adecuada al párrafo. O a mi vida. Bueno, aplicación apropiada del texto. Yo puse principal esta pregunta. ¿Qué debemos hacer como gentiles ahora que sabemos la explicación del plan de Dios? Que no debemos enorgullecernos, sino mantener la cordura y dar gracias a Dios por su misericordia. La pegaste del cielo. Tienes un caramelo. ¿Cómo? Que tienes un caramelo. ¿Por qué? Porque está bien. Está muy bien. ¿Tienes otra más? Sí, puse aquí varias. Dale. No debemos hacer acepción de personas por cuanto Dios no lo hizo con nosotros. Todas las personas juegan un papel fundamental para los propósitos de Dios y siempre debemos buscar el perdón de Dios. No. Ok, hiciste dos buenas. No, una buena y una más o menos. Una buena regular, que la primera es aquí aplicación adecuada del párrafo. ¿Qué implicaciones tiene este párrafo para mi vida personal? Ahora, conociendo bien la idea central de que yo no debo sentirme por lo que he recibido de parte de Dios, entonces cuando pasamos a la aplicación adecuada del párrafo, lo que tú decías, o sea, no debo sentirme como el único privilegiado en cuanto a la salvación de Dios, ¿ok? Como gentil.
¿Por qué? Porque primero, o sea, la salvación era para los judíos, la promesa fue en los judíos, pero por su desobediencia pasó a la salvación a nosotros los gentiles. Lo otro es que todas las personas tienen la oportunidad de acceder a la salvación de Dios, aunque manifiesten una actitud insensible ante el Evangelio de Cristo. Es lo que tú decías, no hacemos acción de personas, pero con otras palabras, o sea, todas las personas tienen oportunidad o acceso a la salvación de Dios. Y la otra es de que Dios ama también a todas aquellas personas que todavía son enemigas del Evangelio de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, de perdón, de promesa y de oportunidades. No olvidemos que Dios está amando al resto de los judíos, no porque se lo merecían, sino porque le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios mantiene su promesa. Estás muy bien, estás muy bien. Ajá, los dibujitos. Ok, Wilmer, ve, ¿qué vamos a hacer? Excelente. Necesitamos que vuelvas a comenzar prácticamente de cero, ¿sí? Guárdate tu, guarda tu material, vuelve a comenzar, vuelve a desarrollar. Nosotros te vamos a enviar el ejemplo que tenemos en la mano para que domines ese texto. ¿Ok? Está bien, tienes la idea, logras, lo que hay es como que resumir y trazar bien, más nada. Eso es lo único, para la gloria del Señor. Para nosotros fue mucho más difícil, créeme. Pero bueno, gloria a Dios que el Señor te ha dotado de capacidad, de sabiduría y así creemos que con todo el grupo. Entonces, bueno, vamos a echarle la mano a todos los demás que aún no han terminado. Entonces, para echarle la mano necesito que vuelvas a revisar, que lo vuelvas a elaborar y lo cotejes con el ejemplo que nosotros tenemos, para que veas que no son muchas las diferencias. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí, bueno, hemos corregido, hemos avanzado. Nos gustaría volver a revisar este material con otros del grupo. Y en el transcurso de la semana, cuando realices la actividad, entonces te asignaremos otro texto bíblico. Oye, Wilmer, te felicito, Ok. excelente, para ser tu primera vez, de verdad te felicito, muy bien. Necesito que me ayudes, mañana tengo que predicar en la actividad que vamos aquí con los viejitos.